Kapuna. La vida de Uzumaki Naruto jamás fue la mejor que se pudo haber vivido. Desde su nacimiento, había sido dejado de lado, relegado a las sombras por culpa de una estúpida profecía que, según su padrino Jiraiya, el legendario Sannin de los sapos del monte Miboku, vaticinaba que uno de los hijos de Minato Namikaze y Kushina Uzumaki sería el salvador del mundo ninja. Aquella profecía, en vez de traer bendiciones, lo condenó. Sus hermanos, Ashira y Mito, recibieron toda la atención, el cariño y el afecto de sus padres, mientras que él era simplemente el recipiente del Kibi, el zorro de 9 colas. Naruto no recordaba una sola vez que su madre lo hubiese abrazado con calidez, ni que su padre lo hubiese mirado con orgullo. No tenía apego a ellos, ni tampoco a la aldea. Nunca les importó que él estuviese allí, observándolos desde lejos, deseando aunque fuera una sola palabra amable, un reconocimiento. Pero no, eso era privilegio exclusivo de sus hermanos, los elegidos, los prodigios. Lo más irónico era que él nunca había querido su aprobación. Con el paso de los años, simplemente dejó de importarle, se volvió indiferente. Pero eso no evitaba que Ashira y Mito constantemente se lo recordaran. Aprovechaban cada ocasión para restregarle en la cara lo especiales que eran, cómo sus padres los habían entrenado, felicitado, o cómo los aldeanos los llenaban de regalos, palabras cálidas y alabanzas. Naruto los ignoraba, al principio por dolor, luego por fastidio. Sin embargo, lo que más lo marcó no fue la indiferencia familiar, sino la manera en la que la aldea misma lo trataba. A pesar de no causar problemas, a pesar de no buscar atención, los aldeanos preferían actuar como si no existiera. Cuando caminaba por las calles, los vendedores no lo saludaban, algunos aldeanos simplemente se hacían a un lado como si su presencia fuera una plaga. Peor aún, otros susurraban a sus espaldas, como si su sola existencia fuera motivo de temor o desprecio. Podía oírlos, aunque intentaran disimularlo. Ahí va el recipiente, el monstruo, el hijo que no fue elegido. Eso era lo que más odiaba. No que lo odiaran, no que lo ignoraran. Lo que le hervía la sangre era que hablaran a sus espaldas, como cobardes. Por eso, cada vez que escuchaba aquellos murmullos, se detenía en seco, giraba lentamente sobre sus talones y los encaraba con una mirada fría y sin emoción. ¿Tienes algo que decirme? Dímelo a la cara, decía con un tono tan afilado como el acero. Aquellos momentos eran tensos, pues más de una vez la situación se salía de control. Si alguien respondía con arrogancia o insultos, Naruto no dudaba en usar la fuerza. Las peleas eran rápidas, brutales. Más de un civil terminó con un brazo roto, una mandíbula dislocada o inconsciente en medio de la calle. No era que Naruto se considerara fuerte, simplemente estaba harto de agachar la cabeza. La situación escaló tanto que los Zanbu comenzaron a vigilarlo en todo momento, listos para intervenir cada vez que se desataba una nueva pelea. Algunas veces, incluso se vio obligado a defenderse de los propios shinobi que lo intentaban contener. Esto solo agravó la grieta entre él y su familia. Minato y Kushina comenzaron a recibir quejas constantes de los aldeanos, de los Chunin, incluso del consejo. Ellos le exigían que hablara con su problemático hijo, que lo disciplinara, que lo castigara. Naruto, sin embargo, no se dejó. A cada sermón, respondía con una mirada vacía o palabras cargadas de veneno. Ahora sí me recuerdan. Qué conveniente. La distancia con sus padres no hizo más que crecer hasta volverse un abismo insalvable. Sin embargo, en medio de todo ese desprecio y abandono, hubo una sola persona que se preocupó genuinamente por él. Mikoto Uchiha. La madre de Itachi y Sasuke. Una mujer cálida, de sonrisa serena y mirada comprensiva. Era una de las pocas personas en toda Konoha que trataba a Naruto con afecto, sin temor ni repulsión. Lo recibía en su hogar con dulzura, le ofrecía comida caliente, lo escuchaba sin juzgar. Mikoto era de estatura media, con una figura elegante y serena. Su piel era pálida y suave como la porcelana, sus ojos oscuros eran profundos y llenos de compasión. Su cabello azul oscuro caía como una cascada por su espalda, siempre perfectamente peinado. En casa solía vestir una camisa púrpura sencilla, una falda roja y un delantal amarillo claro cuando cocinaba o limpiaba. Era una imagen maternal, un contraste absoluto con la fría distancia que Naruto recibía de su propia madre. Cada vez que Naruto cruzaba el umbral de la residencia Uchiha, Mikoto le sonreía con calidez. Le preguntaba si había comido, si estaba bien, si necesitaba algo. Le ofrecía té caliente, lo invitaba a cenar con Sasuke y a veces incluso lo abrazaba sin razón aparente, como si supiera que él lo necesitaba.
Naruto nunca lloraba, no frente a ella, pero cuando salía de esa casa, su pecho se sentía más liviano, como si por un momento hubiese recordado lo que era sentirse querido. Itachi también lo trataba con respeto, aunque con distancia. Sasuke era el único con quien Naruto hablaba de forma más normal, sin filtros. Discutían, peleaban, jugaban, pero en el fondo, había una especie de respeto mutuo, una comprensión tácita que no compartía con sus hermanos. A veces, Mikoto lo encontraba dormido en el porche trasero de su casa. En lugar de despertarlo, le ponía una manta encima y se sentaba cerca a bordar o simplemente a vigilar que no tuviera pesadillas. Nunca le preguntó por qué dormía allí. Nunca le exigió respuestas ni lo forzó a hablar. Y quizás por eso, Naruto confiaba en ella más que en cualquier otra persona. Un día, mientras Mikoto cocinaba arroz con vegetales, Naruto se sentó en la cocina, viéndola en silencio. Ella le preguntó con suavidad si algo le pasaba. Él no respondió. Solo observó cómo el vapor del arroz subía en espirales, cómo ella removía con cuidado la comida. Entonces, con una voz casi inaudible, susurró: ¿Por qué tú eres más mi madre que mi propia madre? Mikoto se detuvo un instante. No se giró. No dijo nada. Solo tomó un plato, sirvió una porción y se lo puso frente a él. Le acarició el cabello suavemente y respondió: ¿Por qué tú mereces ser amado, Naruto? Nadie debería pasar por lo que tú has vivido. Y si puedo darte un poco de lo que te han negado, entonces, lo haré. Esas palabras se clavaron en su pecho como una lanza. No respondió. Solo comió en silencio, masticando lentamente para no romperse. Desde entonces, Naruto juró que si algún día lograba tener poder, no sería para destruir Konoha, pero tampoco para salvarla. Sería para proteger aquello que realmente valía la pena, y Mikoto Uchiha era uno de esos pilares en su mundo roto. Por eso, aunque no tuviera familia, aunque su nombre fuera arrastrado por el lodo, mientras tuviera a alguien que lo tratara como humano, no dejaría que el odio lo devorara por completo. Aunque fuera solo una persona. Aunque fuera solo ella. La mujer que lo había cuidado desde que tenía 7 años era una figura que jamás podría borrar de su memoria, incluso si lo intentara. Fue Mikoto Uchiha, madre de Itachi y Sasuke, quien lo encontró una fría tarde de otoño, golpeando sin piedad a un aldeano que se había atrevido a hablar a sus espaldas. La escena, aunque violenta, no la alejó. Al contrario, la mujer no solo intervino, sino que también lo llevó a su casa, le curó las heridas y lo alimentó. Fue un encuentro extraño, sin duda, pero profundamente beneficioso para Naruto, quien hasta ese día solo conocía el frío del rechazo. Desde entonces, Mikoto se convirtió en la única luz constante en su vida. No solo lo cuidó cuando se enfermaba o lo alimentaba cuando pasaba hambre, también lo entrenó, enseñándole disciplina y control, cosas que ni su padre ni su madre se dignaron a ofrecerle. Mikoto tenía su propia familia, y eso limitaba su tiempo con él, pero nunca dejó de preocuparse, nunca se olvidó de él, incluso cuando su propio clan comenzó a sospechar. Naruto eventualmente conoció a la familia Uchiha gracias a una invitación formal de Mikoto. Su primer encuentro con ellos fue tenso, pero tolerable. Con Itachi, el hijo mayor, desarrolló una relación bastante positiva. Ambos compartían una madurez precoz, una visión realista del mundo. Si bien Naruto era más impulsivo, Itachi lograba calmarlo, y rara vez discutían. Era el único Uchiha, aparte de Mikoto, que lo trataba con algo parecido al respeto. Fugaku Uchiha, el jefe del clan y esposo de Mikoto, fue una figura más neutral. Aunque sabía perfectamente quién era Naruto y de qué familia provenía, jamás le dirigió palabra fuera de los saludos básicos. Fugaku tenía sus propios asuntos con el clan y no se involucraba más de lo necesario. Era una presencia que no estorbaba, pero tampoco ayudaba. Sin embargo, el problema real siempre fue Sasuke. Desde su primer encuentro, los roces fueron constantes. Las discusiones eran intensas, y en más de una ocasión terminaron a golpes. Naruto simplemente no soportaba la actitud arrogante de Sasuke, y Sasuke, por su parte, no comprendía por qué su madre trataba con tanta devoción a alguien como él. Si no fuera por las constantes intervenciones de Mikoto o Itachi, seguramente los enfrentamientos habrían terminado en algo más serio. A pesar de todo eso, Naruto le estaba agradecido. Mikoto fue su refugio, su apoyo, la figura maternal que nunca tuvo. Cuando se enfermaba por estar a la intemperie, era ella quien lo encontraba, lo llevaba a su casa, lo arropaba. Kusina, su verdadera madre, era un ente intermitente en su vida.
A veces se acordaba que él existía, y pasaba algunos minutos con él, le ofrecía comida o una sonrisa fugaz, pero siempre terminaba siendo apartada por Ashira o Mito, sus hermanos, como si Naruto no fuera más que un error molesto. Hubo ocasiones aún más dolorosas. Como aquella vez en la que su madre lo olvidó fuera de casa, una noche particularmente fría. Naruto pasó horas temblando en el umbral, sin que nadie notara su ausencia. De no ser por Mikoto, que pasaba por ahí de regreso del mercado, probablemente se habría enfermado gravemente. Desde aquel momento, su madre no fue más que un recuerdo vago. Un lazo cortado. Su padre, Minato, ni siquiera alcanzaba a esa categoría. Sus interacciones eran pocas, casi nulas, y las pocas veces que hablaban, era para que lo recriminara. ¿Otra vez golpeaste a un aldeano? ¿No puedes comportarte como tus hermanos? Eres una vergüenza. Nunca le permitía explicar. Nunca escuchaba. Para Naruto, Minato no era su padre. Era solo un donador de esperma que, por capricho del destino, lo había traído al mundo. Así pasaron los años. Naruto creció aislado, marginado, pero fuerte. Mikoto fue la única que le dio dirección, y fue por ella que aceptó inscribirse en la Academia Ninja. No porque deseara servir a Konoha, sino porque quería ver feliz a la mujer que le había enseñado lo que significaba el afecto. Lo hizo por ella, y por nadie más. Durante sus años en la academia, Naruto se mantuvo en el promedio. No era brillante, pero tampoco era un fracaso. Evitaba destacar porque sabía que cualquier atención solo traería complicaciones. Sabía cómo funcionaban las cosas en Konoha. Cuanto más visible eras, más te exigían, más te criticaban, y más te vigilaban. Él prefería trabajar en las sombras, callado, sin llamar la atención. Y así, su vida transcurría sin sorpresas, monótona, hasta que todo cambió la noche en que ocurrió la masacre del clan Uchiha. Naruto jamás olvidaría aquella noche. Fue como si el mundo se detuviera. Mikoto, su única luz, había sido asesinada por su propio hijo, Itachi Uchiha. Junto con ella, todo el clan fue exterminado, salvo Sasuke. Naruto no podía comprenderlo. ¿Por qué? ¿Cómo Itachi, el único al que respetaba, había sido capaz de algo así? El dolor era indescriptible. Ya no tenía nada. La única persona que se preocupó por él estaba muerta, y lo peor era que no pudo hacer nada para evitarlo. Aquello lo dejó emocionalmente roto, aunque nunca lo demostró. No lloró. No gritó. Solo guardó silencio, como un pozo que se secó de golpe. Con el paso del tiempo, la política de Konoha se volvió aún más absurda. Para su sorpresa, anunciaron un compromiso entre Sasuke Uchiha y Mito Uzumaki, su supuesta hermana. Naruto no entendía si era una maniobra política para limpiar el nombre del clan Uchiha o una estrategia familiar. Poco le importaba. Pero el compromiso fue fugaz. Durante el ataque a Konoha, orquestado por Orochimaru, todo se desmoronó. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, fue asesinado. La aldea entró en caos, y muchos secretos salieron a la luz. Naruto, por su parte, vio la oportunidad de actuar en las sombras, de seguir sus propios planes. La muerte de Mikoto había dejado un vacío que nadie podría llenar. Y aunque jamás lo admitiría en voz alta, una parte de él había muerto con ella. Desde ese momento, Naruto dejó de fingir ser parte de aquella familia, de esa aldea, de ese sistema. Para él, Konoha era solo una jaula que mantenía encerrado a un zorro que algún día, tarde o temprano, se desataría. Porque ya no era un niño que buscaba amor. Era un sobreviviente que había perdido todo, menos la determinación de nunca volver a ser pisoteado. Si algún día la aldea caía en ruinas, él no movería un solo dedo para salvarla. Al contrario, se aseguraría de que ardiera más intensamente. Solo entonces, el niño olvidado tendría la última palabra. El agua estaba fría, pero él ya no lo sentía. Su cuerpo flotaba boca arriba, suspendido entre la superficie y el abismo del lago en el Valle del Fin, justo donde su pelea con Sasuke Uchiha había alcanzado su clímax. El aire estaba impregnado de pólvora, de chakra residual, de silencio. Las estatuas de los antiguos fundadores los habían observado desde arriba como testigos mudos del final de una amistad que nunca había nacido realmente. Naruto apenas parpadeaba, con los ojos entrecerrados, observando el cielo gris, mientras el agua lo mecía con lentitud, como si lo consolara. Sasuke se había ido. Lo había dejado marchar. Pudo haberlo detenido. Pudo haberlo golpeado hasta el agotamiento y arrastrado de vuelta, aunque eso le costara la vida. Pero no quiso. En el último segundo, justo cuando sus ataques chocaron, Naruto decidió no darlo todo. Fue deliberado, fue frío. Lo pensó. Lo razonó.
Si se va, Konoha pierde al último Uchiha, se dijo. Y eso no le parecía algo malo. Al contrario, le parecía una herida justa para una aldea podrida hasta los cimientos. La traición de Sasuke solo era otra grieta en el castillo de cristal, que era la hipocresía de Konoha. Lo habían mandado con un equipo de recuperación, pero todos cayeron uno a uno en el camino. Él fue el único que lo alcanzó. El único que estuvo dispuesto a llegar hasta el final. Y sin embargo, no lo hizo por Konoha. No por sus padres. No por sus hermanos. Lo hizo porque Mikoto, la mujer que alguna vez creyó madre, le había enseñado a no abandonar a los que uno considera importantes. Pero ella ya no estaba. Mikoto estaba muerta, asesinada por su propio hijo. No había nadie en Konoha que valiera la pena para él ahora. Ni familia, ni amigos, ni mentores. Nada. Sabía perfectamente lo que lo esperaba si volvía. Reproches. Gritos. Miradas de decepción. Insultos. Los altos mandos lo llamarían fracaso. Sus padres, si es que recordaban que era su hijo, tal vez fingirían dolor o indignación. Tal vez lo degradarían, o peor, lo expulsarían. Pero nada de eso importaba. Porque ya no era un ninja. No realmente. Solo había entrado a la academia por Mikoto. Para verla sonreír. Para que sintiera que su esfuerzo valía la pena. Ahora, sin ella, el título de Shinobi no tenía peso. Era solo una palabra vacía. Su madre probablemente ni sabría que se había ido. Tal vez se daría cuenta días después, cuando notara que su taza de té seguía intacta. Y su padre, él probablemente lo usaría como ejemplo de lo que no debía ser un shinobi. Un fracaso, un obstáculo, un error que nunca debió existir. Y sus padrinos, esos idiotas. Jiraiya y Tsunade. Jamás se preocuparon. Nunca lo buscaron. Estaba seguro de que si no lo veían rodando en el suelo frente a sus narices, jamás se hubieran enterado que existía. No eran más que sombras disfrazadas de héroes. Mentiras con nombre y rostro. Y así, mientras el agua lo seguía meciendo, y sus pensamientos lo arrastraban más y más lejos de todo, una voz irrumpió en su mundo, cortando la quietud con un tono seco y directo. «Oye, niño, ¿sigues vivo?» Fue como un relámpago. Sus ojos se abrieron un poco más, y su cabeza se ladeó en dirección al sonido. No esperaba compañía. Mucho menos en un lugar como ese. Flotando a la orilla del agua, de pie sobre una roca baja, estaba una mujer. Una figura completamente desconocida, vestida con un atuendo oscuro que no reconocía. Su mirada era penetrante, directa, sin rastro de compasión ni preocupación. Lo observaba con una mezcla de curiosidad y desdén, como si se preguntara si valía la pena molestarse. Su cabello ondeaba con la brisa, y su presencia era tan inesperada como un relámpago en un día despejado. Naruto parpadeó lentamente. No se incorporó. No respondió de inmediato. Solo la miró. En su rostro no había sorpresa, ni alarma, ni siquiera vergüenza. Solo vacío. El tipo de vacío que se instala cuando uno se da cuenta que ya no queda nada por perder. Y sin embargo, esa simple frase había hecho algo que ni todo el consejo de Konoha había logrado. Lo sacó de su ensimismamiento. ¿Y tú quién eres?, preguntó con voz ronca, sin moverse del agua, sin alterarse. Sus palabras se deshicieron en el aire como espuma, sin fuerza, pero con un leve eco de curiosidad. La mujer sonrió apenas, como si se divirtiera con su estado. Pero no respondió de inmediato, simplemente cruzó los brazos, inclinando la cabeza como quien evalúa un objeto dañado en una vitrina. El silencio entre ellos se volvió espeso, cargado de tensión sin motivo. Naruto no sabía si era enemiga, aliada, o simplemente una espectadora curiosa. Pero lo cierto era que no tenía energías para luchar, ni razones para hacerlo. Si venía a matarlo, que lo hiciera. Si venía a salvarlo, tampoco se opondría. Estaba flotando, tanto en el agua como en su propia existencia, sin dirección. La mujer dio un paso adelante sobre la roca, y luego otro. Su chakra era extraño, sutil pero peligroso. No era de Konoha, eso lo supo de inmediato. No llevaba protector, no tenía signos distintivos. No era una kunoichi común. No pareces muerto, dijo finalmente, pero sí muy cerca. Luego, con algo que parecía un suspiro, añadió, supongo que eso te hace interesante. Naruto cerró los ojos un momento. ¿Interesante? Supongo que es mejor que inútil. Ella no negó, ni afirmó. Solo se quedó allí, observándolo como si fuera un niño abandonado en medio del bosque. Una pieza de rompecabezas que no encajaba en ningún lado. Y por primera vez en mucho tiempo, Naruto sintió algo parecido a una ligera expectativa.
Porque aunque no lo conocía, aunque no sabía quién era esa mujer, al menos no parecía verlo como los demás. No como un error. No como un arma. Solo como alguien, flotando. Como él. Y final del capítulo Cap 2. La mujer que lo observaba desde la orilla tenía una apariencia peculiar, una que no pasaba desapercibida ni siquiera para alguien como Naruto, que solía ignorar todo aquello que no le aportara algo útil. Su piel era pálida, casi como la de una muñeca de porcelana, tan blanca que contrastaba con el entorno natural del valle. Sus ojos, ocultos al principio detrás de un visor negro, ocultaban pupilas intensas y penetrantes, las cuales ahora estaban fijas en él con un interés genuino, como si lo analizara minuciosamente, pieza por pieza. Su presencia no solo era extraña, sino inquietante. No vestía como una kunoichi común ni como nadie que él hubiera visto antes. Dejó de observarla unos segundos para girar su cabeza y mirar a su alrededor. Con el agua todavía meciéndolo suavemente, Naruto buscaba signos de más personas, posibles acompañantes, amenazas ocultas entre los árboles o sobre las rocas del valle. Pero no detectó nada. Solo ella. Nadie más. Silencio. Cielo nublado. Y el leve murmullo del río avanzando. Satisfecho, al menos por ahora, volvió su atención a la mujer que lo seguía observando con paciencia. Si mi corazón todavía está latiendo, significa que sí, ¿no? Dijo con una voz áspera, apenas recuperando algo de fuerza. Sus palabras rompieron el silencio que se había instalado entre ellos, y durante varios segundos, la mujer simplemente se quedó en silencio. Entonces, sin advertencia alguna, dio un paso hacia el agua, su figura apenas provocando ondas, y con un movimiento rápido, se inclinó, extendió su brazo y lo jaló hacia ella con una fuerza sorprendente. Naruto, a pesar de estar herido y cansado, no opuso demasiada resistencia. De alguna manera, su cuerpo ya no se molestaba en luchar contra nada. La corriente de su voluntad era tan ligera como el agua en la que había flotado. Ahora, frente a frente, la mujer pudo observar sus rasgos con mayor detalle. Tenía los ojos azules como el cielo despejado que ya no recordaba ver, y su cabello era rubio, alborotado, como llamas doradas que se negaban a obedecer al viento. La forma de sus ojos, su rostro, tenían un aire familiar. Si tuviera que compararlo, podía ver en él rastros claros de Kushina Uzumaki, incluso de Minato Namikaze, aunque no se lo diría. Pero había algo más. Algo que la hacía fruncir ligeramente el ceño. No es igual que su otra versión, pensó. Sus facciones, aunque similares, tenían un toque de dureza, una falta de calidez en sus expresiones, como si la inocencia le hubiera sido arrancada antes de tiempo. Interesante. Naruto la observaba sin apartar la mirada. Herido, cansado, empapado, pero no intimidado. Había algo en sus ojos que brillaba con fuerza, un fuego que, aunque opacado, no se había extinguido. Dime, niño, dijo la mujer finalmente. ¿Por qué dejaste ganar al otro cuando claramente tenías la ventaja en el combate? Naruto ladeó ligeramente la cabeza, arqueando una ceja con desgano. ¿Así que estuviste observando mi combate, eh? Respondió con un deje burlón. Respóndeme, repitió ella, esta vez con más dureza. Él suspiró, resignado. ¿Y por qué tendría que responderte? Ni siquiera te conozco. La mujer entrecerró los ojos, y en un movimiento brusco, lo tomó por el cuello de su ropa, acercándolo hacia ella. Naruto no se sobresaltó. No gritó ni se encogió. Su cuerpo, aunque resentido por la pelea anterior, se mantuvo firme. Sus ojos azules se mantuvieron clavados en los de ella con una firmeza que no se esperaba. No era común que alguien, y menos un niño, le sostuviera la mirada sin miedo. Incluso en ese estado lamentable, seguía desafiando, con una calma gélida. Había algo oscuro en ese niño, algo que le recordaba a otros que había conocido, seres moldeados por el abandono, por la traición, por el odio, pero también por la determinación. La mujer sonrió ligeramente, apenas levantando la comisura de los labios. Tienes agallas, lo admito. Me gusta eso. Naruto mantuvo su expresión neutral, pero sus ojos brillaban con una intensidad apenas contenida. Si vas a matarme, hazlo ya. Estoy cansado. Ella soltó una ligera risa, breve, seca, como si la idea le resultara absurda. Matarte. No. Sería un desperdicio. He visto basura con más vida que tú. Pero también he visto prodigios con menos espíritu. Tú, en cambio, estás roto, pero aún caminas. Lo soltó lentamente, dejando que cayera sentado sobre una roca mojada junto al río. Naruto bajó la mirada por unos segundos, dejando que el silencio se interpusiera de nuevo entre ellos.
No es que me interese, pero, dijo ella con desinterés fingido. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué dejarlo ganar? Naruto tardó unos segundos. Sus ojos bajaron, observaron el agua que caía de sus dedos, de su cabello. Porque si volvía a Konoha, él seguiría siendo una herramienta. Un esclavo de sus expectativas. Igual que yo. La mujer no respondió, pero se cruzó de brazos, interesada. Dejar que se fuera fue mi forma de golpear a esa aldea. Que pierdan al último Uchiha. Que sientan lo que yo sentí. ¿Y eso te hace sentir mejor? Preguntó ella sin emoción. No, admitió. Pero al menos ya no me importa. Hubo un momento de pausa, como si el viento se detuviera para escuchar. Ella lo observó en silencio. Ese niño, ese receptáculo del kibi, como seguramente lo llamaban en las sombras de la aldea, tenía algo diferente. Una chispa oscura. Un potencial sin forma. Y lo mejor de todo, no tenía ataduras. Estaba libre. Entonces dime, Naruto Uzumaki, pronunció su nombre como si saboreara cada sílaba. Si no tienes a nadie, si no te ata nada, ¿qué harás ahora? Él levantó la vista, sus ojos brillando de nuevo, más intensos que nunca. Lo que quiera. Y esa fue la primera vez que la mujer supo que no estaba frente a un niño cualquiera. Sino frente a una tormenta contenida que, tarde o temprano, arrasaría con todo. La mujer sonrió ligeramente ante la respuesta de Naruto. No era una sonrisa cálida ni amistosa, sino una expresión leve, apenas perceptible, cargada de satisfacción y un dejo de arrogancia. Había algo en él que le agradaba. Su falta de lealtad hacia Konoha, esa indiferencia hacia su supuesta familia, y la naturalidad con la que hablaba de traición y abandono, era fascinante. Muy distinto a su anterior máster, Shirou. Aquel muchacho, con sus ideales absurdos de justicia y salvación, le resultaba insoportable. Salvar a todos, luchar por la paz, dar sin esperar nada a cambio, patético. Idealismo infantil. Para saber Alter, todo en la vida debía ganarse, y nadie debía dar nada por mera bondad. Para ella, cada acción tenía un precio. Si querías algo, no lo pedías, lo tomabas. Si debías aplastar a 100, 1000 o 1.000.000 para alcanzar tu deseo, lo hacías. Porque en este mundo, nadie te ofrecía nada sin esperar algo a cambio. Por eso, ver a un niño como Naruto, tan joven y tan cargado de emociones reprimidas, con su alma hecha trizas y su odio contenido detrás de una máscara de apatía, era una joya que no podía ignorar. Un diamante en bruto que, con la dirección adecuada, podía moldearse en algo que el mundo no podría detener. Bien, niño, dijo con su voz firme, profunda, pero sin perder ese tono ligeramente divertido. He de admitir que tienes valor al hablarme así incluso en tu estado malherido. Dime, ¿cómo te llamas? Naruto, aún jadeante, con el cuello empapado y adolorido por el agarre anterior, alzó la mirada, clavando sus ojos azules en los de ella. ¿No se supone que deberías dar tú tu nombre antes de preguntar por el otro? Replicó sin titubear. El agarre de la mujer se endureció en un instante, alzándolo un poco más del suelo con una sola mano. La sonrisa desapareció de su rostro, dejando paso a una seriedad helada. Aún así, sus ojos brillaban con esa chispa que solo se encendía cuando algo interesante ocurría. No juegues conmigo, niño. Perfectamente puedo asesinarte sin que puedas hacer nada. Solo necesito un movimiento, advirtió. Naruto no retrocedió, ni desvió la mirada. Su expresión no era desafiante, sino neutra, cansada, pero no temerosa. Bien. Mi nombre es Naruto. Solamente Naruto, dijo con voz ronca, pero firme. Saber Alter lo observó unos segundos más, como midiendo el peso de esas palabras. Naruto. Sonaba sin apellidos. Sin la carga de un clan. Sin la marca de una aldea. Le gustaba eso. Ya veo, ahora respóndeme. ¿Por qué dejaste ganar al otro cuando claramente tenías la ventaja? Naruto respiró profundamente. No apartó la vista, incluso con su respiración aún irregular y el cuello todavía en las manos de la mujer. Antes de responderte, al menos dime tu nombre. Para saber cómo se llama mi posible asesina, musitó con sarcasmo. Saber Alter entrecerró los ojos. Por un momento, lo evaluó con una mezcla de exasperación y respeto. Luego, finalmente lo soltó, y el niño cayó de rodillas, apoyando una mano en el suelo mientras se sobaba el cuello. Supongo que tienes el derecho a saberlo. Me puedes llamar Saber Alter. No creo que ese sea tu verdadero nombre, dijo él, sin mirarla aún. Pero supongo que no estoy en posición de exigir mucho. Se reincorporó lentamente, aunque sus piernas aún le temblaban. Levantó la cabeza y la miró de nuevo.
Sus ojos ya no eran solo cansancio. En el fondo, algo oscuro se agitaba. Dolor. Rencor. Deseo. Todo comprimido bajo su piel. Todo contenido tras una expresión casi muerta. Respondiendo a tu pregunta, continuó finalmente. No tenía caso ganar. Si lo hacía, lo arrastraría de vuelta a un lugar que yo mismo odio. Si lo dejaba ir, al menos haría daño a esa aldea. Y, siendo sincero, me daba igual si me mataban por fallar. Ganar no me habría servido de nada. Saber Altec lo observó en silencio. Sus palabras no eran un simple acto de rebeldía. No eran frases dichas por enojo o arrogancia. Eran el eco de una verdad tan profunda que apenas podía sostenerla. Lo que ese niño sentía no era solo rencor por una misión fallida. Era un rechazo absoluto al sistema que lo había moldeado, una voluntad silenciosa de arrasar con todo si se le daba la oportunidad. Lo soltó por completo, y Naruto retrocedió un paso, llevándose una mano a la nuca. Su respiración seguía pesada, pero al menos se mantenía en pie. Saber Altec lo observó más detenidamente. Sus ojos eran un pozo sin fondo. Allí dentro, en lo más recóndito, pudo ver anhelo. No uno cualquiera. Era hambre. De poder. De reconocimiento. De libertad. Odio. Conquista. Deseo de aplastar todo lo que lo hizo sufrir. Deseo de demostrar que no era un error, sino el resultado de todo lo que Konoha había creado y luego desechado. Sonrió. Interesante, murmuró. Su voz sonaba ahora casi amable, aunque su mirada seguía siendo peligrosa. Naruto la observó con cautela. No entendía por qué esa mujer lo escuchaba con tanto interés. No sentía chakra de Konoha en ella, ni de ninguna otra aldea. Era otra cosa. Bien, niño. Desde ahora, dijo ella con firmeza. Yo seré la encargada de explotar todo tu potencial. Naruto abrió la boca, confundido. ¿Qué? Pero no pudo terminar de formular una pregunta. En ese instante, el aire a su alrededor cambió. Una energía oscura comenzó a emanar del cuerpo de la mujer. Era poderosa. Densa. Aplastante. El suelo tembló, el agua del lago retrocedió levemente como si tuviera miedo, y un aura negra los envolvió a ambos como un remolino. Naruto no pudo moverse. Su cuerpo reaccionó con alarma, pero su mente estaba en blanco. Solo veía cómo esa mujer se mantenía firme, rodeada por una presión tan inmensa que incluso el ki en su interior se agitó incómodo. ¿Qué demonios es ella? Pensó. No eres basura, Naruto. Eres potencial. Eres un fuego a punto de arder, dijo ella, extendiendo su mano hacia él. Y yo seré quien te moldee en la llama que devorará este mundo podrido. En ese instante, todo se volvió oscuridad. La energía que emanaba de Saber Altec los rodeó por completo y, en un destello oscuro, ambos desaparecieron del Valle del Fin. Ese día, en el rincón más olvidado de la aldea, nació una decisión que cambiaría no solo el destino de un niño, sino el de todo el mundo. Una nueva era comenzaba. Una era que jamás estuvo destinada a existir, interrumpida por la presencia de un rey caído, una guerrera corrompida por la oscuridad, que ahora tomaba la mano de un niño roto para convertirlo en algo que los dioses, los ninjas y los reyes lamentarían haber dejado crecer. Y final del capítulo Cat 3. Habían pasado ya 4 años desde el fallido intento de recuperación del Uchiha Desertor, y las consecuencias de esa misión perdida aún seguían resonando como ecos persistentes en los muros de la aldea oculta entre las hojas. Para Konoha, aquello había sido un golpe certero, uno que caló más hondo de lo que cualquier enemigo podría haber imaginado. La pérdida de Sasuke Uchiha no solo significó perder al último heredero directo del otrora prestigioso clan Uchiha, sino que fue también el inicio de una decadencia que arrastró consigo la estabilidad de la aldea. En los primeros meses posteriores al fracaso, todo parecía seguir como antes. Los informes de misiones llegaban, los escuadrones salían, los clientes aún acudían a Konoha como la opción principal entre las 5 grandes naciones ninja. Sin embargo, algo en el ambiente empezó a cambiar. De forma lenta pero innegable, la cantidad de encargos comenzó a disminuir. Primero fueron misiones de bajo rango que simplemente dejaron de llegar. Luego, las de rango medio empezaron a redirigirse a otras aldeas. Al principio, se pensó que era una cuestión de política, un reacomodo natural del equilibrio entre naciones. Pero no tardaron en notar que algo mucho más profundo estaba ocurriendo. La desconfianza hacia Konoha empezó a crecer. Algunos rumores hablaban de una supuesta maldición, otros de una fuerza desconocida que estaba obligando a los señores feudales a cambiar de proveedores militares. Lo cierto es que los ingresos bajaron drásticamente. La economía interna de la aldea se vio golpeada.
Las academias recibían menos fondos, los entrenamientos especiales se recortaron, y las misiones asignadas a los jóvenes genin eran cada vez más escasas. La aldea, otrora vibrante, comenzó a mostrar signos de decadencia silenciosa. Peor aún, los ninjas veteranos empezaron a retirarse o a buscar otros lugares donde ofrecer sus habilidades. Konoha, en cuestión de años, pasó de ser la aldea con mayor prestigio en el continente a estar por debajo incluso de Suna, la misma aldea que años atrás, bajo el mando de Orochimaru, intentó destruirla durante el examen Chunin. Irónicamente, mientras ellos se levantaban de la humillación, Konoha se hundía. Hablando del Hokage, su situación no era mejor. Para él, los últimos 4 años habían sido una pesadilla prolongada. Antes, su vida podía haberse descrito como estable, incluso satisfactoria en ciertos aspectos. Pero ahora, todo se había ido al infierno. Su matrimonio, si es que aún podía considerarse como tal, era una fachada rota y desagradable. Apenas podían estar en la misma habitación sin que la tensión se volviera insoportable. Las discusiones eran constantes, y las palabras cruzadas estaban cargadas de reproches, de heridas sin sanar, de culpas compartidas que ninguno estaba dispuesto a asumir por completo. Kusina, la que una vez fue una figura de fortaleza y calidez, había cambiado. En el fondo, el Hokage sabía que ambos eran responsables del deterioro de su familia, pero le costaba aceptar que ella había sido quien más se alejó. Algunas veces la encontraba perdida en pensamientos, mirando al horizonte como si buscara algo que había dejado atrás, y otras ni siquiera parecía recordar que Naruto existía, como si fuese un nombre borrado de su memoria. Mito, la hija prodigio, había madurado con los años, eso no se podía negar. Pero su madurez era una que resultaba incómoda. Calculadora, interesada, siempre buscando alianzas que le beneficiaran. Ya no parecía una niña. Era más bien una diplomática en formación, buscando hombres poderosos a los que unirse, no por amor, sino por conveniencia. Habían intentado redirigir su carácter, darle otros ejemplos, corregir su camino. Fracasaron. Tuvieron que rendirse y aceptarla tal cual era. Una hija que pensaba en su nombre antes que en su familia. Ashira, en cambio, era otra historia. Su arrogancia era insoportable. Se metía con personas más poderosas que él, provocaba a clanes rivales, humillaba a aliados con comentarios estúpidos y hacía gala de una fuerza que no tenía. Más de una vez, el Hokage y su esposa habían tenido que intervenir para salvarlo de sus propios errores. Pero cada vez que lo hacían, él simplemente alzaba la barbilla, como si fuera inmune a las consecuencias. Como si todo el mundo estuviera obligado a protegerlo. Y sin embargo, por mucho que el corazón de la familia estuviese podrido, el verdadero problema no era interno. No completamente. Era el exterior. Porque no solo Konoha había sido afectada en esos años. Las demás aldeas también sufrieron los embates de una sombra desconocida. Suna, Kuno, Iwa, incluso Kirigakure. Todas comenzaron a ver una disminución en sus encargos de misión. Todas empezaron a perder clientes sin explicación aparente. Era como si alguien, desde las sombras, estuviera manipulando el flujo del dinero, la confianza, el poder. Como si una presencia desconocida estuviera robando poco a poco la influencia de las 5 grandes naciones sin derramar sangre, sin invadir territorio, sin declarar guerra. Una forma de destrucción que nadie esperaba, pero que era más efectiva que cualquier bijur desatado. Los informes llegaban. Aldeas menores, grupos independientes, nuevos clanes surgidos de la nada comenzaban a emerger en distintos puntos del continente. Algunos hablaban de un reino sin nombre, una fuerza que no respondía a ningún país, que no seguía los acuerdos del Consejo de los Kages. Una entidad que operaba bajo un principio claro: poder absoluto, sin lealtades. Aquel reino, si era real, no tenía aldea, no tenía bandera, pero tenía fuerza. Misiones cumplidas con eficiencia, contratos que antes habrían sido dirigidos a las grandes aldeas, ahora eran tomados por estos fantasmas. Nadie sabía de dónde salían, pero eran rápidos, letales y discretos. En menos de un año, el 40% de los encargos comerciales de nivel alto estaban siendo dirigidos hacia ese nuevo y misterioso grupo. Y mientras el Hokage miraba sus informes en la soledad de su despacho, podía sentir cómo su poder se desvanecía con cada línea escrita. Su legado se desmoronaba. Su aldea, su título, su familia, todo estaba colapsando. No sabía cómo ni por qué. Solo sabía que todo había comenzado con una simple misión de recuperación fallida. Una misión que no debía haber tenido repercusiones. Una misión en la que su hijo había fallado.
Aquel niño que ahora ya no estaba, aquel al que todos olvidaron, había desaparecido de la historia de Konoha como si jamás hubiera existido. No había rastros de él, ni informes, ni chakra conocido. Para el pueblo, simplemente se volvió polvo en el viento. Pero lo que nadie sabía, lo que aún ni el Hokage podía siquiera imaginar, era que aquel niño roto, ignorado y despreciado, había sido tomado por algo más grande que cualquier nación. Y que ahora, tras 4 años de oscuridad y silencio, ese mismo niño caminaba por senderos que lo llevarían a convertirse en el mayor error que Konoha jamás cometió. Un error que no se olvidaría, sino que haría temblar la historia misma. Aunque los grandes pueblos ninja intentaban mantenerlo en secreto, lo cierto era que todos sabían, en lo más profundo, que había una sola entidad detrás del colapso silencioso de su influencia. Las coincidencias eran demasiadas, las señales demasiado evidentes. Nadie lo decía en voz alta, pero cada líder de cada aldea, cada consejero, cada señor feudal, comenzaba a entender que el equilibrio de poder en el continente había cambiado. Y no por una guerra o por una alianza política, sino por la irrupción repentina de un nuevo actor en el tablero, un reino. Un reino que no existía 4 años atrás. Uno que no figuraba en ningún mapa, en ninguna lista de alianzas. Y sin embargo, ahora era el que dominaba las rutas comerciales, el que cumplía más contratos de misión de alto nivel, el que ofrecía protección, recuperación, espionaje, defensa y asalto con una eficiencia y frialdad que ningún otro sistema militar podía igualar. Nadie entendía de dónde habían salido. ¿Quién los entrenó? ¿Quién los organizó? ¿Quién los financió? Las aldeas ocultas comenzaron a preocuparse, no solo por perder dinero y poder, sino porque no sabían contra qué estaban compitiendo. No era una aldea shinobi. Era un reino. Los 5 Hokages enviaron espías, saboteadores, incluso escuadrones enteros bajo sellos de encubrimiento. Querían respuestas. Querían entender cómo un poder tan estructurado había emergido de la nada. Pero lo que obtuvieron fue aún más inquietante. Nada. Ningún espía regresó. Ni uno solo. En el mejor de los casos, se encontraban sus cuerpos colgados en los límites del territorio del reino, empalados con lanzas negras como el carbón, marcados con un solo símbolo, una espada invertida, rodeada por anillos de fuego. Eso fue suficiente para que el miedo se sembrara incluso entre los más arrogantes. Iwagakure suspendió sus planes de invasión. Tsunagakure comenzó a cortar lazos con los daimyo aliados a la nueva potencia. Konoha, debilitada como estaba, optó por no hacer nada. No podían permitirse más fracasos. Nadie sabía aún quién dirigía ese reino. Nadie, salvo ella. Artoria Pendragon, la reina corrupta, la saber alter que una vez reinó en un campo de guerra imposible, observaba su nuevo dominio desde lo alto de una fortaleza esculpida en piedra negra. Su mirada era fría, calculadora. Pero en el fondo, tras esa máscara de oscuridad y dominio, había algo parecido al orgullo. Porque todo lo que estaba viendo, todo lo que ahora era suyo, se había forjado gracias al niño que tomó como aprendiz 4 años atrás. Naruto. El niño que había encontrado flotando en el Valle del Fin. Herido, despreciado, abandonado. Un desecho de Konoha. Un paria. Una chispa apenas encendida. Y ahora, un heredero digno de su legado. En esos años, Naruto no solo había superado sus expectativas, las había destruido y reconstruido bajo su propio criterio. Artoria le había enseñado las bases, el manejo del maná, el uso de la espada, la disciplina mental, la lectura estratégica. Pero él las tomó y las llevó a otro nivel. Era fuerte. Muy fuerte. Su cuerpo, antes débil por su naturaleza humana, ahora estaba reforzado por una estructura de circuitos mágicos que él mismo había despertado, casi por accidente, durante los primeros 9 meses de entrenamiento. Un incidente que lo transformó por completo. En esos meses, Naruto entrenaba en una región aislada, apartado incluso del reino en crecimiento. La apertura de sus circuitos mágicos fue violenta, brutal. El flujo de energía espiritual desbordó su cuerpo como una tormenta sin control. Artoria ya había estado allí, lista para intervenir si el niño colapsaba. Pero no fue necesario. Lo inesperado sucedió cuando su chakra, su voluntad, y los circuitos recién activados resonaron con una energía externa. No era de este mundo. Era de otro tiempo. Otro plano. Naruto fue invadido por una presencia antigua. Un espíritu heroico, un Servant perdido en el éter, sin maestro, sin propósito. La entidad vio en el cuerpo del niño un ancla perfecta. Poder, odio, vacío.
Era una combinación irresistible para alguien que había sido consumido por su propio deseo de conquista. Intentó poseerlo. Entrar en su mente y reclamar su cuerpo como recipiente. Pero Naruto no se dejó. La batalla mental duró días. Artoria no intervino. Lo observó desde las sombras. Él debía enfrentarlo solo. Y cuando todo terminó, Naruto no solo había vencido, había absorbido a la entidad. No como una bestia sellada, no como una maldición. La había asimilado, fusionado. La personalidad del Servant quedó comprimida, absorbida dentro de él. Naruto permanecía como el ente dominante. Pero sus ojos, desde ese día, cambiaron. Ya no era solo Naruto. Había adquirido conocimientos, recuerdos, técnicas que jamás podría haber aprendido por sí solo. Combate con lanza, táctica de asedio, control elemental, incluso invocación espiritual. Era como si un guerrero ancestral hubiese sido tallado en su interior. Pero no estaba poseído. Era suyo. Lo dominaba. Lo controlaba. Artoria, por primera vez en años, sintió una pizca de lo que una madre podría llamar orgullo. Aunque no lo diría. Naruto había demostrado ser un verdadero rey en formación. Frío, calculador, pero justo en su modo oscuro. No buscaba salvar al mundo. No buscaba venganza. Su meta era simple: tomar lo que el mundo jamás quiso darle. Poder, respeto, independencia. Bajo su mando, el reino creció como una plaga imparable. Formó una unidad de élite con guerreros traídos de todas partes. Ex-shinobi, renegados, mercenarios, usuarios de magia, e incluso bestias humanoides. Los entrenó, los disciplinó, los formó. Y a diferencia de los Kages, Naruto no creía en sentimentalismos ni tradiciones. Quien fallaba, era castigado. Quien traicionaba, moría. Quien destacaba, era recompensado con poder. Y todos le eran leales. No por amor. No por historia. Por respeto. Porque bajo su mando, eran invencibles. Su símbolo, la espada invertida con anillos de fuego, ya no era solo una marca de muerte. Era una advertencia. Una profecía. Artoria sabía que había creado algo que superaba incluso su leyenda. Ese niño, ya no era un niño. No en espíritu, ni en ambición. Lo miraba desde lo alto de las murallas de la fortaleza y veía al nuevo rey negro del continente. Uno que no necesitó del grial, ni de la nobleza, ni del linaje. Uno que fue hecho a partir del abandono, la traición y el dolor. Y que ahora, devolvería todo eso al mundo multiplicado por 1000. Porque el trono que Naruto construía, no se levantaba sobre gloria ni esperanza, sino sobre cenizas. Y final del capítulo Cat 4. La sala estaba envuelta en una tenue penumbra que solo era rota por la luz tenue de una lámpara colgante hecha de cristal refinado, con un brillo ámbar que caía directamente sobre la gran mesa circular de mármol negro. En el centro de esta, Naruto permanecía completamente inmóvil, con los dedos entrelazados y los codos apoyados sobre la superficie pulida, sosteniendo su cabeza mientras observaba con seriedad los múltiples documentos, informes de inteligencia y mapas esparcidos frente a él. Su mirada azul, ahora endurecida por los años y las decisiones tomadas, se movía entre uno y otro, calculando, comparando, anticipando. Desde que asumió el liderazgo de su reino, no había descansado ni un solo día, y aunque tenía la apariencia de un joven, la presión sobre sus hombros era la de un rey curtido en el fuego de la guerra y la diplomacia. A su alrededor, 6 figuras lo acompañaban con atención y respeto. Bedivere, con su porte sereno y voz firme, había sido el primero en jurarle lealtad tras su ascenso, y ahora fungía como su mano derecha, encargado del equilibrio interno del reino. Gawain, impulsivo pero leal, mantenía el mando militar de la frontera este. Gareth, astuta y metódica, era la encargada de las fuerzas de contrainteligencia. Galad, siempre en silencio, era quien más tiempo pasaba entrenando a las nuevas generaciones de caballeros. Percival y Cuchulain, por su parte, eran la fuerza bruta del ejército. El primero, impasible como una muralla. El segundo, impredecible como una tormenta. La reunión llevaba ya más de 1 hora, y aunque habían hablado de distintas rutas posibles, aún no habían llegado a una decisión definitiva. El principal punto sobre la mesa era el país de la tierra. En los últimos meses, el Tsuchikage, un anciano testarudo y nostálgico de los días en que Iwagakure era temida, había comenzado a enviar equipos de infiltración hacia los límites del reino. Al principio, habían sido escasos, quizás una misión de reconocimiento, o tal vez de espionaje. Pero con el pasar del tiempo, los intentos se volvieron más osados, e incluso agresivos.
Ya habían capturado a 2 grupos enteros de shinobis infiltrados, y otros más habían caído bajo las defensas mágicas y sensoriales que Naruto había impuesto junto con Artoria. Esto ya no es una provocación casual, murmuró Bedivere, rompiendo el silencio. Está buscando una excusa. O peor, está tanteando el terreno para una ofensiva abierta. Gawain golpeó suavemente la mesa con el puño cerrado, su rostro serio. Pues deberíamos dársela. Aun si no viene directamente, nos está empujando a responder. Esto es una guerra de nervios, y si titubeamos, otros seguirán su ejemplo. Naruto cerró los ojos por un instante, exhalando lentamente. Aún con la postura relajada, su mente ardía con pensamientos acelerados. Había aprendido bien de Artoria. La guerra no siempre se ganaba con fuerza, sino con visión y estrategia. Y aunque era joven, llevaba 4 años absorbiendo el conocimiento de uno de los reyes más legendarios. Su relación con ella había sido dura, exigente, pero fértil. Lo había moldeado no como un simple soldado, sino como un soberano que debía decidir entre caminos donde cada uno implicaba vidas, tierras y futuros. Podemos tomar las rutas secundarias por el flanco oeste, propuso Gareth, apuntando sobre el mapa. Estas aldeas son neutrales en apariencia, pero sus líderes ya han mostrado interés por unirse a nuestra causa. Si hacemos que parezca que fue iniciativa de ellos, no nos verán como invasores. Percival asintió con un leve gruñido. O podemos arrasar la frontera y dejarles claro que este reino no se toca. Naruto abrió los ojos y alzó lentamente la cabeza, su rostro aún serio, pero ahora activo. No arrasaremos sin un propósito, declaró. Mi reino no se forjó para ser una sombra más en el mundo ninja. No somos otra aldea jugando al juego de siempre. Si vamos a movernos, será con el objetivo de terminar esto en un solo golpe. Las palabras resonaron en la sala con un peso palpable. No lo decía por presunción, sino con la autoridad que había ganado. 4 años atrás, apenas era un niño con heridas mal cerradas del pasado. Ahora, su presencia llenaba la sala sin esfuerzo. Nadie habló durante varios segundos, hasta que Kuchulain soltó una carcajada ligera. Vaya, tienes más madera de rey que la mayoría de los que conocí en mi tiempo. Galaad sintió con leve orgullo, mientras Bedivere se inclinaba ligeramente. Entonces, ¿cuál es la orden, majestad? Naruto tomó el mapa con una mano y lo giró hacia sí mismo. Se levantó de la silla lentamente y caminó alrededor de la mesa, apoyando los dedos sobre los bordes conforme hablaba. Primero, cerramos las fronteras. Nadie entra ni sale sin mi aprobación directa. Gareth, tú y Gawain tomarán el ala occidental y establecerán contacto con las aldeas neutrales. Si ceden por diplomacia, bien. Si no, tomamos el control sutilmente. Se detuvo frente a Percival. Tú mantendrás la línea sur. Si Iwa se atreve a lanzar un ataque directo, tu ejército será el muro que los detenga. No retrocedas ni un paso. Entendido, gruñó Percival con convicción. Luego se giró hacia Bedivere. Tú y yo viajaremos en secreto al límite norte. Quiero ver con mis propios ojos cómo está la situación. Me niego a basar mi decisión final solo en informes. Finalmente, se dirigió a Kuchulain. Mantente en reserva. Si todo sale mal, tú serás quien los arrastre de vuelta al infierno. El guerrero sonrió como si le hubieran dado el mejor regalo. Con gusto. Naruto volvió a su asiento. Su voz, aunque firme, bajó un poco el tono. No quiero guerra. Pero tampoco toleraré que se metan en nuestras tierras. Si los viejos del mundo ninja no entienden con palabras, entenderán con fuego. Se hizo un silencio reverente en la sala. Todos los presentes asintieron, sabiendo que ese momento sería el inicio de un nuevo capítulo en la historia del reino. Ya no era una potencia emergente. Ahora, era un actor dominante, liderado por un rey que había heredado no solo el nombre de Naruto Uzumaki, sino también el espíritu de reyes pasados, fusionado con el fuego de su propia voluntad. Y así, mientras el viento soplaba afuera y las estrellas empezaban a asomar en el cielo nocturno, en aquella sala silenciosa, se definía el destino de una nación, y quizás de todo el mundo shinobi. Mientras los demás se retiraban de la gran sala redonda, el silencio quedó colgando en el aire como una cortina pesada. Naruto no se movió de su sitio. Seguía sentado en el trono central, con los codos sobre la mesa y los dedos entrelazados sosteniendo su cabeza. Sus pensamientos eran un torbellino: mapas, estrategias, rutas de invasión, diplomacia y, por encima de todo, las provocaciones cada vez más descaradas del Tsuchikage.
Lo irritaba que, incluso después de haber fundado un reino desde la nada, después de haber absorbido aldeas menores sin recurrir a la violencia, aún hubiera líderes que no lo tomaran en serio. No eran simples juegos políticos, era una declaración de guerra velada. Y él no era alguien que tolerara las provocaciones por mucho tiempo. Fue entonces cuando sintió esos brazos envolviéndolo desde atrás. No necesitó girarse del todo para saber de quién se trataba. Ese aroma suave, esa presencia que desprendía una mezcla de coquetería y peligro constante, y esa sonrisa burlona que podía sentir en su nuca sin verla. Miró de reojo y confirmó lo que ya sabía. Morga. Vaya, parece que estás empezando a actuar como un verdadero conquistador, murmuró ella, rozando su mejilla con la suya mientras dejaba que sus brazos colgaran con pereza por su pecho. Naruto soltó un suspiro sin molestarse en apartarla. El que defienda lo que me pertenece no significa que ya sea un conquistador. Bueno, igual vas por ese camino, replicó ella con un tono juguetón, pero ¿qué más da? Si me dejaras encargarme del asunto con el viejo del Tsuchikage, te demostraría lo eficiente que puedo ser. Naruto se giró ligeramente, lo suficiente para verla mejor. No soy tan estúpido como para dejarte ir libre por ahí, Morga. Ella infló los labios con fingida molestia. ¿Acaso no confías en mí? Naruto soltó una risa baja, pero sin humor. El hecho de que cuando apareciste aquí intentaste suplantar mi identidad, o cuando trataste de usurpar mi trono en más de una ocasión, debería darte una pista de mi respuesta. Vamos, eso solo eran pequeñas pruebas, nada más. Por lo menos podrías dejarme salir del reino un rato. Me siento atada aquí, se quejó mientras se dejaba caer sobre el respaldo del trono, aún colgando de su cuello como una bufanda viva. Estás atada aquí como castigo por tus acciones. Eres la responsable de mantener la barrera que protege mi reino, y lo sabes bien. Sí, ya sé, lo de mantener el flujo mágico estable y todo eso, masculló con hastío. Pero igual merezco un descanso. Ni cuando estaba viva en mis tiempos trabajé tanto como aquí. Naruto se incorporó al fin, apartando sus brazos suavemente mientras se levantaba del asiento. Caminó hacia el ventanal al final del salón, desde donde podía verse gran parte de su capital. Un conjunto de estructuras de arquitectura híbrida, mezcla entre el estilo shinobi tradicional y las fortalezas mágicas que Artoria le había mostrado. Era una visión majestuosa, fruto de su esfuerzo y visión. No permitiría que ningún enemigo la derribara. Ni desde fuera ni desde dentro. Si estás tan aburrida, puedes ayudar a Gareth a inspeccionar los puntos mágicos de anclaje en las fronteras este. Sigo notando irregularidades en la zona montañosa. Morga lo observó con una ceja alzada, cruzándose de brazos como si se negara. ¿Me estás mandando de niñera con esa mocosa otra vez? La mocosa es más madura que tú, le espetó Naruto sin girarse. Y es una de las pocas que aún te tolera. Porque aún no ha entendido que podríamos hacer maravillas juntas si tú solo me dejaras mostrar mi poder, dijo Morga acercándose una vez más. Sabes que no miento cuando digo que podríamos aplastar a las 5 naciones si me dejas actuar con libertad. Naruto se volvió hacia ella con una mirada gélida. No era la de un niño mimado o un aprendiz rebelde. Era la mirada de un rey. No quiero aplastar. Quiero que se sometan por elección o por miedo. No por caos. Ella se detuvo ante la frialdad de su voz. Por más que Morga lo provocara o jugar con él, sabía muy bien que Naruto no era el mismo de hace 4 años. Había adquirido una madurez peligrosa, una determinación inquebrantable, y una mente que era tanto shinobi como estratega arcano. Lo que antes era fuego impulsivo, ahora era fuego controlado. Ardía, pero no sin propósito. Tan parecido a tu maestra, murmuró con un dejo de nostalgia. Naruto volvió a sentarse, esta vez no en el centro sino en uno de los costados, donde una mesa más pequeña contenía informes de Gareth, planos de expansión territorial y registros de actividad arcana. Morga, curiosa, se inclinó a mirar los documentos. ¿Qué es esto? ¿Vas a mover tropas hacia la frontera del país del rayo también? No aún, dijo sin apartar la vista. Pero han enviado exploradores con intenciones poco diplomáticas. Mejor prevenir que lamentar. Morga chasqueó la lengua. Y mientras tanto, yo encerrada entre muros mágicos como una princesa castigada. Más como una bruja contenida, respondió él en tono seco. Ella soltó una risita. No sabes cuánto me gusta que me llames así, mi rey. Naruto giró solo un poco los ojos sin decir nada. Había aprendido a no caer tan fácilmente en sus juegos. Morga era un arma poderosa, pero con voluntad propia.
Su magia, su capacidad de manipular ilusiones y alterar voluntades, la hacían peligrosa incluso para sus aliados. Era útil, sí, pero solo si estaba bajo constante vigilancia. Por eso había sellos en sus aposentos, vigilantes mágicos ocultos en cada rincón que pisaba y una marca directa de Naruto en su pecho que restringía su mana si él lo ordenaba. Mañana partirás con Gareth. El deber llama, dijo finalmente. Ella fingió una reverencia dramática. Como ordene, mi rey de pelo amarillo. Naruto la ignoró. Su mente ya estaba varios pasos más adelante. Si todo salía bien, dentro de 3 meses el país de la tierra sería una sombra de lo que fue. Y si el Tsuchikage seguía entrometiéndose, su final sería rápido, pero ejemplar. El reino debía expandirse. Y él no fallaría. Y final del capítulo Cat 5. El siguiente día había llegado, y con él, Naruto se encontraba ya en tierras ajenas, específicamente en el territorio de Mifune, el líder del país del hierro. A pesar de que en el pasado ese país se había mantenido neutral, su relación con Naruto era lo suficientemente estrecha como para considerarlo un aliado firme, uno que, aunque discreto, no dudaba en prestarle apoyo cuando era necesario. Naruto no venía solo, y para su creciente fastidio, Morgan lo había acompañado. La noche anterior, tras enviar a Gareth a cumplir una misión cerca de la frontera, la joven caballera había regresado con una súplica casi desesperada en los ojos, pidiéndole que se llevara a Morgan consigo. Al parecer, la hechicera había pasado todo el tiempo intentando manipularla, insistiendo con palabras envenenadas y promesas vacías para que abogara por su salida del reino. Naruto, movido por piedad hacia su caballera, accedió. Y ahora ahí estaba, con Morgan a su lado, sentada cómodamente y con una sonrisa satisfecha en el rostro, como si todo saliera justo como lo había planeado desde el inicio. Él no comentó nada al respecto, no aún, aunque estaba seguro de que Morgan sabía muy bien que estaba caminando en una cuerda delgada. A su manera, ella era útil, pero eso no la eximía de ser peligrosa. Sus habilidades mágicas estaban selladas parcialmente dentro del reino como castigo, pero fuera de él, aunque no podía desplegar todo su poder, seguía siendo una entidad que debía vigilarse con sumo cuidado. La sala donde se encontraban era de arquitectura tradicional samurái, con pilares gruesos y una austeridad que recordaba a la disciplina marcial de sus habitantes. Frente a ellos, Mifune hacía su entrada, portando la misma solemnidad que lo caracterizaba. Era un hombre que hablaba poco, pero que elegía sus palabras con precisión quirúrgica. Sin embargo, lo que captó verdaderamente la atención de Naruto no fue el samurái, sino la figura que entró detrás de él. Una mujer de cabello largo y rojizo, suelto, con una mirada sagaz y una postura segura. Vestía con elegancia y sencillez, pero con el peso de alguien que portaba un rango elevado. Su presencia no era imponente en un sentido agresivo, sino en uno diplomático. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Naruto, ambos se examinaron brevemente, y él no pudo evitar entrecerrar los ojos con suspicacia. Morgan, por su parte, dejó escapar una suave risa divertida. Y bien, empezó Mifune con un tono neutral. Ella es Mei Terumi, la nueva Mizukage de Kirigakure. Naruto asintió lentamente, sin dejar de observarla. La niebla siempre había sido una aldea con reputación sangrienta, pero esa mujer no parecía encajar del todo con la imagen que uno esperaría de un líder venido de la niebla. Mei Terumi, ¿eh? Dijo Naruto finalmente. Kirigakure ha estado en silencio desde hace años, y ahora vienen a buscar ayuda, qué curiosa ironía. Mei no pareció molestarse por sus palabras. Al contrario, sonrió con una elegancia peligrosa. Supongo que los tiempos cambian, y con ellos los líderes, respondió ella. No negaré que nuestra situación es complicada. Venimos saliendo de una guerra civil, y aunque el poder ya no está en manos del antiguo Mizukage, la estructura de nuestra aldea aún es inestable. ¿Y tú deseas estabilizarla usando mi fuerza?, interrumpió Naruto sin rodeos. Así es, afirmó ella con firmeza. Sé que tienes tropas bien entrenadas, soldados leales, recursos, pero sobre todo, tienes algo que yo no tengo aún: presencia. Tu reino ha demostrado que puede establecer orden rápidamente. Necesito una muestra de ese orden en Kirigakure, aunque sea como símbolo. Naruto no respondió al instante. Se reclinó en su asiento, cruzó los brazos y desvió la mirada hacia Morgan, que lo miraba con una expresión que parecía decir interesante, ¿verdad? Luego, volvió a fijar sus ojos en Mei. ¿Y si acepto, qué obtengo yo a cambio?, preguntó, no porque no tuviera idea, sino porque quería ver cuán dispuesta estaba a ceder. Lo que pidas, dentro de lo razonable, dijo Mei sin dudar.
Apoyo marítimo, rutas comerciales exclusivas, acceso a las minas ocultas bajo el archipiélago, incluso podría considerar enviar un escuadrón permanente de shinobis de élite para colaborar contigo. Morgan silbó con admiración fingida. ¿Estás segura de que no quieres arrodillarte directamente ante él, querida? Comentó con sarcasmo. Mei le lanzó una mirada punzante, pero no replicó. Naruto simplemente ignoró la intervención de Morgan. Y dime, dijo finalmente, ¿qué garantía tengo de que tus propios shinobis no se rebelarán una vez que estabilices tu poder? No la tienes, admitió Mei con sinceridad. Pero tampoco la tengo yo. Por eso te necesito. Quiero hacer de Kirigakure algo nuevo, no la aldea de la niebla sangrienta que todos temen. Y si para ello debo pactar con un conquistador, entonces lo haré. Las palabras resonaron con fuerza. No porque fueran especialmente amenazantes, sino porque estaban cargadas de verdad. Naruto apreció eso. Le gustaban las personas que no se escondían tras promesas vacías o máscaras diplomáticas. Después de un largo silencio, Naruto se puso de pie, caminó hasta Mei y extendió su mano. Una condición, dijo. Quiero acceso total a los archivos sellados de Kirigakure, los verdaderos. Quiero saber todo sobre sus experimentos, sus clanes, sus secretos. No se puede construir un nuevo futuro si no se desmantela el pasado. Mei dudó por un segundo, pero luego asintió, apretando su mano con decisión. Hecho. Morgan observó la escena con una ceja arqueada. Vaya, parece que los monstruos de la niebla también saben cuándo morderse la lengua, murmuró, en voz apenas audible. Pero Naruto no respondió a su comentario. Su mente ya estaba trazando nuevas rutas, nuevas alianzas, y nuevos posibles conflictos. Mei Terumi podía convertirse en una aliada poderosa, o en un problema si no jugaba bien sus cartas. Lo que era seguro, es que con cada trato, cada decisión, su reino crecía. No solo en territorio e influencia, sino en la inevitable ley del poder. El mundo comenzaba a girar en torno a su voluntad. XXXXXXXXXX el viaje de regreso fue silencioso, por lo menos lo fue hasta que pisó los pasillos de su fortaleza. Había dejado a Morgan bajo la tutela de Mei y si bien tenía la certeza de que esa mujer podía manejarla, también sabía que Morgan era cualquier cosa menos predecible. Al menos Gareth tendría algo de descanso después de soportarla durante casi una semana seguida. Aunque todavía le molestaba saber que alguien fuera de su círculo ya sabía de su existencia, lo cual no era un asunto menor. Naruto no era ingenuo. Había construido su reinado con cuidado, paso a paso, envolviéndose en la oscuridad, actuando por medio de emisarios, pactos secretos y poderosos tratados. Su existencia era un rumor, una leyenda que pocos creían. Sus enemigos sabían del rey sin rostro, pero jamás habían podido confirmar que el mismo Uzumaki Naruto, el desaparecido, era ese soberano. Por eso mismo, el que Mei Terumi lo hubiese reconocido desde antes incluso de ser presentado oficialmente por Mifune, solo podía significar una cosa. Kuchulain había hablado más de la cuenta. El peliazul era un excelente guerrero, un hombre leal hasta los huesos, pero tenía un defecto fatal cuando se le daba de beber. Hablaba, y hablaba mucho. A Naruto le bastaba con imaginar al irlandés en alguna taberna en la Tierra del Agua, contando cuentos épicos sobre su amo, sus batallas y el nuevo orden que estaban construyendo. Maldito bastardo. Iba a tener que ajustar cuentas con él cuando lo viera. Aún con el ceño fruncido, Naruto llegó hasta la cámara superior, una habitación con una amplia vista del valle rocoso que custodiaba su castillo. Desde ahí podía ver parte de los límites del reino, los senderos ocultos, los riscos que marcaban las fronteras y los campos donde sus soldados entrenaban. Era su hogar. Uno que había construido con sangre, voluntad y fuego. Se sentó en su trono, con los dedos entrelazados bajo su mentón y los ojos fijos en la lejanía. No podía permitirse errores. Ya no. No con lo que planeaba. Mei había sido solo un recordatorio de que el mundo exterior seguía girando, y que tarde o temprano, todos sabrían que él estaba de regreso. Pero no ahora. No mientras el país de la tierra aún respirara. No mientras el Tsuchikage siguiera mandando espías a cruzar sus líneas. Primero vendría la guerra, luego la paz, y finalmente el mundo sabría su nombre. Así que, ¿te molesta que alguien se haya enterado antes de tiempo? Dijo una voz femenina desde la penumbra. Naruto ni se inmutó. No tenía que voltear para saber que era Gareth, de pie como una sombra junto al umbral de piedra. Había regresado antes de lo esperado, seguramente para reportar.
La joven caballera se acercó con paso firme, sin su armadura pesada, solo con su uniforme de tela negra y la espada enfundada en la espalda. Si fuera solo eso no me importaría, respondió él sin mirarla. Pero que sepa que soy yo quien gobierna este lugar, eso es otra historia. El enemigo que se prepara sabiendo a quién se enfrenta es más peligroso que aquel que pelea a ciegas. La mujer no parecía una amenaza. A decir verdad, parecía más interesada en asegurar su posición como Mizukage que en otra cosa, comentó Gareth con una media sonrisa. Ese es el problema. Ahora sabe que existo. Que estoy aquí. Y si ella lo sabe, puede que otros también. Los rumores ya no son suficientes. Tendré que actuar antes de lo planeado, dijo Naruto, levantándose finalmente del trono con un suspiro pesado. Gareth lo observó unos segundos antes de decir. ¿Y qué harás con Kuchulain? Naruto soltó una leve risa seca. Primero lo voy a patear por bocón, luego lo mandaré directo al frente en la línea de ataque del país de la tierra. No va a tener tiempo de beber durante un buen rato, dijo con tono frío pero con un dejo de humor retorcido. Gareth asintió con un gesto tranquilo. Ya estaba acostumbrada a ese tipo de decisiones. Aunque duras, eran necesarias. Naruto gobernaba con la mente de un estratega, no con el corazón de un idealista. Y por eso estaba donde estaba. También quería decirte, continuó Gareth mientras se acomodaba los guantes, que Bedivere ha interceptado a un nuevo escuadrón de ninjas del Tsuchikage. Al parecer estaban intentando colocar sellos de rastreo en los caminos ocultos del norte. Ya están capturados. ¿Qué deseas que hagamos con ellos? Naruto se cruzó de brazos, mirando a través del ventanal. Cada decisión era una jugada más en el tablero. No podía mostrar debilidad. Que los interroguen. Si alguno sabe algo útil, que lo mantengan con vida. El resto, que sirvan de advertencia. Esta vez quiero que sus cuerpos cuelguen en la frontera del norte. Que el Tsuchikage vea lo que pasa cuando se entromete, dijo sin pestañear. Como órdenes, rey, respondió Gareth sin titubear. Cuando ella se retiró, Naruto se quedó nuevamente solo. Aunque no del todo. A los pocos minutos, alguien más apareció. Estás muy sombrío hoy, mi rey. Era Galahad, el más joven de los caballeros, pero también uno de los más puros. Siempre aparecía cuando la atmósfera se volvía demasiado pesada, como si fuera un recordatorio de que aún quedaban fragmentos de luz entre tanta oscuridad. ¿Tú también viniste a decirme que me estoy volviendo paranoico? No. Vine a decirte que lo estás haciendo bien. Y que quizás, deberías descansar. Aunque sea por una noche. Naruto lo miró por un instante. Luego asintió lentamente. Tal vez tengas razón. Pero no hoy. Hoy tengo un dragón que cortar y un borracho al que reprender. Ambos rieron levemente. Era extraño oír a Naruto reír así. Galahad se retiró y dejó al rey solo nuevamente. El silencio volvió a reinar en la sala. Pero esta vez, no era un silencio inquietante. Era el preludio de lo que estaba por venir. La guerra se acercaba. Y cuando el fuego estallara, todos recordarían el nombre de Uzumaki Naruto. El rey sin rostro. El conquistador del nuevo orden. Y final del capítulo.